Buenos días, jóvenes del grupo D5AS, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los sábados. Esta es la clase de Derecho Civil 4 correspondiente al día sábado 27 de junio de 2020. El tema que vamos a tratar este día es el contrato de comodato, también conocido como préstamo de uso. En la clase anterior analizamos el contrato de mutuo. Ahora nos toca analizar el contrato de comodato. Bueno, el contrato de comodato encontramos su fundamento legal en nuestro Código Civil del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, del artículo 2662 al 2675. Bueno, ¿cuál es su definición? El contrato de comodato, que también se le llama, como acabo de mencionar, préstamo de uso, es un contrato por virtud del cual una persona llamada comodante concede temporal y gratuitamente el uso determinado de un bien no fungible a otra persona llamada comodatario, quien se obliga a restituirlo individualmente en un plazo que también se determine, lógicamente. Bueno, según esa definición, el comodato se caracteriza por ser un contrato traslativo de uso de bienes no fungibles, gratuito, principal y bilateral, ya que genera obligaciones recíprocas tanto para el comodante como para el comodatario. Este contrato es siempre gratuito, no hay provechos y gravámenes recíprocos. Exclusivamente el comodante sufre los gravámenes y el comodatario percibe los beneficios. En el comodato tenemos la demostración de que no hay siempre correspondencia entre el carácter bilateral y el oneroso, como generalmente se cree y es común en la mayoría de los contratos. ¿Cuáles son sus elementos esenciales del comodato? Primero tenemos el objeto. Este debe recaer en cosas no fungibles, o sea, que no sean consumibles. ¿Por qué? Porque hay la obligación de restituirlo en la misma especie, considerado individualmente. Cuando el préstamo tuviere por objeto bienes consumibles, esta es una excepción a la regla, según nuestro artículo 2663 del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Cuando el préstamo tuviere por objeto bienes consumibles, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, solo será comodato si ellos fuesen prestados como no fungibles, es decir, para ser restituidos idénticamente. Se tiene que establecer que se van a ser considerados como tales, como no fungibles, en el caso de que sean bienes consumibles, y la otra parte pues los tiene que devolver idénticos. De aquí desprendemos el principio de lo que es esencial en el comodato, o sea, la restitución individual de la cosa que se entrega. De tal manera que la cosa debe ser no fungible. Ya habíamos visto en la clase anterior que debe entenderse por consumible, por fungible o no fungible. También se observa en los códigos, como se mencionaba anteriormente, la confusión que puede existir entre fungibilidad y consumibilidad. Es decir, cómo generalmente los bienes fungibles son consumibles en su primer uso que se les da. Se considera que los términos son equivalentes, pero no son iguales. Y el comodato se comete el error de decir que este contrato debe recaer sobre bienes no fungibles, cuando en realidad lo que debería decir desde el punto de vista jurídico es no consumibles. Pero bueno, se maneja en el código como dice no fungibles. Ahora, ¿cuáles son sus elementos de validez? Ya después de haber analizado el objeto respecto a como el elemento esencial, indispensable, ya que en el consentimiento no hay problema, se sigue la misma
regla de los contratos, pues aquí vemos que en los elementos de validez la capacidad. Por lo que se refiere a estos, la capacidad es un requisito indispensable en ese tipo de contratos. Por ejemplo, tenemos en el primer aspecto que la facultad necesaria para contratar, o sea, los que van a celebrar el contrato de comodato tienen que tener capacidad para poder llevarlo a cabo. Y dos, se exige como una regla especial la facultad para poder conceder el uso de un bien que no es exclusivamente el dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo tienes que ser dueño para que puedas tú poder dar en comodato el bien. Basta con que tú lo tengas bajo un determinado fundamento o respaldo jurídico para que tú lo puedas dar en uso y por lo tanto puedas llevar a cabo la celebración de dicho contrato. Bueno, aquí es importante mencionar en los casos de representación legal o voluntaria, ¿qué es lo que pasa? En un contrato a título gratuito deben estar estos autorizados por la ley o por el mandante para poder celebrar el comodato. O sea, debe de existir, si yo soy representante legal de una de las partes, pues debe de existir expresamente que efectivamente yo puedo llevar a cabo esa operación, ese contrato. ¿Cuáles son las obligaciones del comodante? Primero, conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible. Preferimos mencionar como no consumible, como dijimos anteriormente. Esta es la obligación principal del comodante. Después tenemos la número 2, que es entregar la cosa al comodatario. Número 3 es reembolsar al comodatario los gastos extraordinarios y urgentes que hubieran sido necesarios para la conservación de la cosa y que por su naturaleza puede ser que no pudo haber existido tiempo para poderlo comunicar. Y número 4, de las obligaciones del comodante está la de responder por los defectos de la cosa que puedan causar un perjuicio al comodatario. Bueno, después tenemos las obligaciones del comodatario. Primero, que éste debe de conservar la cosa que recibe con la máxima diligencia y respondiendo a las culpas, ya sean graves, leves o levísimas, que pudiera afectar a la cosa que en lo futuro debe de devolver, de restituir. Número 2, el comodatario debe sufragar todos los gastos que sean necesarios para la conservación de la cosa. O sea, tiene que sacar de su bolsa para todos los gastos que sean necesarios y también idóneos para la preservación de la cosa que tiene que restituir en un futuro. Número 3, el comodatario debe usar la cosa de la manera en que fue convenido en el contrato. No le puede destinar otro uso. 4, el comodatario debe restituir la cosa. Es de todas las obligaciones la principal del comodatario en este tipo de contratos. Y 5, el comodatario responde en algunas situaciones del caso fortuito y fuerza mayor. Por ejemplo, la pérdida del bien, si lo emplea en un uso diverso al que fue estipulado, se le dio un destino diferente, pues tiene que responder con dicho bien restituyéndolo a otro. O bien cuando sobrevenga un caso fortuito, debe también de responder. También responde del caso fortuito si el bien perece, se acaba o lo pierde, empleándolo en vez del suyo, no obstante que para este no tenía ningún inconveniente, o si no pudiendo conservar más que uno de los dos, ha preferido conservar el suyo. O sea, si tiene dos, o sea, el que le dieron y el suyo, pues usted conserva el suyo, y el que tiene la obligación de restituir, pues por su negligencia puede sufrir un menoscabo, una pérdida, un deterioro, un daño o una pérdida. Por lo tanto, tiene que responder. Finalmente, responde de la pérdida sobrevenida por caso fortuito si el bien fue estimado en dinero al darlo prestado, en cuyo caso el comodatario deberá entregar al comodante el precio que se haya estimado, se haya acordado, salvo convenio expreso. ¿Y cómo va a terminar este contrato? Como todos los contratos, por la muerte del comodante y por la enajenación
del bien comodado, en cuyo caso el comodatario deberá restituir el bien al comodante, aun cuando no hubiera terminado el plazo o uso convenidos. Esto es a grandes rasgos todo lo que se refiere al contrato de comodato. Sí, como se pueden dar ustedes cuenta, dar en comodato es dar en préstamo. Entonces se llama préstamo de uso. Y en el mutuo era préstamo de consumo, en el que vimos la clase pasada. Todo este material respecto a este contrato de comodato ya está en plataforma juntamente con este video que les puede ayudar a aclarar un poco más la naturaleza del mismo. Y con esta clase, cualquier duda que tengan, el próximo sábado, en nuestro horario habitual de clase, podrán formular en el chat respectivo de la plataforma las dudas que pudieran tener posteriormente a que hayan dado lectura a todo el material que es subido a la plataforma de la universidad. Muchas gracias. Buenos días.